Henry Cucalón, querido amigo, con quien vamos a conversar. Buenos días, Henry, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Eduardo, buenos días, ¿cómo estás? Gracias, Ramiro, maestro, Neil. Henry. Un saludo a todos los oyentes y a quienes nos siguen por las redes sociales en I99. Perfecto. Vamos a comenzar esta entrevista hoy día vamos a hablar con Henry de distintos temas. Ramiro, Daniel, tenemos tres más o menos que plantear. Yo creo que debemos comenzar por lo que es actual. Ayer lo hablamos en extenso y algo anteayer, que es el tema del COIP, mi querido. Las pretendidas reformas al COIP, y como hablamos con Ramiro ayer, Daniel no estuvo, pretender meter por la ventana recursos de revisión para ver la posibilidad de que sentencias ejecutoriadas hechas se cambien a conveniencia de la impunidad, y no solamente en política, en cualquier otro tipo de asuntos, perjudicando a la sociedad y al Estado de Derecho. Henry Cucalón, ¿qué piensa usted de este tema? Hace pocos minutos estuvo un distinguido abogado penalista, Doctor Miguel Costaín, que dio una cátedra jurídica con respecto a esa reforma penal. Jurídicamente no tengo que añadirle nada más. Sin embargo, por mi experiencia parlamentaria y por una visión política también que la tengo, voy a tratar de complementarla comunicacionalmente. Siempre será positivo que haya reformas penales. Esto es dinámico, el derecho es dinámico. Totalmente. Creo que deben ser aliadas de la seguridad ciudadana, no de la impunidad. Y lo que ha sucedido es que han tratado de sorprender y hacer trampa. Yo le diría casi por la rendija, meter unos cuantos artículos que contaminan otras iniciativas muy valiosas de algunos grupos legislativos, entre las cuales está un tema de dosimetría, proporcionalidad y aumento de penas, para irlas cuadrando, que tienen que ver con tráfico de drogas, por ejemplo, entre otras cosas. Está el tema, por ejemplo, de ampliar el catálogo que se llama de delitos de las personas que están sancionadas para que no se acojan a beneficios penitenciarios, el famoso régimen de libertad abierto y semiabierto. Una pequeña anécdota: yo soy el autor de la reforma del año 2019 por el cual ningún asesino ni violador puede acogerse a esos beneficios, es decir, paga cana completa, enterita. Bien hecho. En el año 2021 se lo amplió para delitos de corrupción. Lo que están haciendo algunos legisladores es hacer mucho más delitos, lo cual me parece bien. Entonces, por citar unos ejemplos, eso se está perdiendo por lo que yo llamo esta contaminación de otros artículos que lo han metido literalmente por la rendija, para ver qué es lo que pasa. Por suerte, creo que la fuerza de la opinión pública a veces tan denostada, como que solo son 2 días, no le prestas atención, vira la página, ha servido de dique para que ya en el debate en el Pleno, lo cual es válido también, muchos grupos parlamentarios y legisladores de fuste hayan salido decir, ¿sabes qué? Esto no lo podemos aprobar. Así es. Y para salvar esta reforma, lo menos que podemos hacer es dividirla, claro, en paquetes, y más allá que el presidente de la comisión en la división volvió a poner el artículo en el paquete, tratando de pasarse una vez más de vivo, más allá que es el que tiene relativamente mejor trato en ese grupo parlamentario, que es el de la Revolución Ciudadana. Se suspendió la sesión. Espero que la siguiente semana, porque cuando estos temas lo tienen en el aire, hay que finiquitarlo, hay que dividir la votación, aprobar lo beneficioso para la ciudadanía, porque no hay que desperdiciar ese trabajo, mi querido Eduardo, y lo otro no hay que dejarlo en el aire, hay que negarlo y archivarlo. Totalmente. Porque todo depende de cómo tú mocionas. Negativa y archivo, chao, nos vemos. ¿No ves que ya lo dejaron el precedente, que hasta los presidentes ahora vetan cosas que no se han aprobado? Entonces hay que dejar todo sacramentado. Ese, mi estimado Eduardo, ese es mi análisis global. Si lo queremos aterrizar, sí, el tema, por ejemplo, la revisión, y lo venía escuchando, las legítimas preocupaciones y antecedentes históricos que citaba Daniel, en un país donde se ha acusado desde hace algunas décadas, no de ahora, de una alta politización de la justicia. ¿Qué hay que tener claro? Señores, un recurso de revisión
no es crear una nueva instancia. Exacto. No es pasarte por las tranqueras el principio de la cosa juzgada. Porque si no, maestro, esto no termina nunca. Esto ha pasado por distintos niveles jerárquicos. ¿Cuál es la lógica de la revisión? Si hay un error de hecho, si hay una nueva prueba, no es un nuevo nivel de análisis, no es un nuevo nivel para... Exactamente, Ramiro. No es para verificar temas de procedimiento. No lo es así. ¿Dónde yo rescataría? Para mí era una verdad de perogrullo, pero rescataría una parte de la reforma. Si mañana, en materia de derechos humanos, hay una sentencia de la Corte Interamericana. Sentencia, que es órgano jurisdiccional, distinto a un informe, a un dictamen de una comisión o una resolución de una comisión. Y solo para expresarle a la gente, y tú lo sabes, Henry, Ramiro, Daniel, hay, sobre todo en Nueva York y en Washington, diferentes comisiones, muchas de ellas, por ejemplo, Human Rights Watch, que es prestigiosa, pero hay otras que no son y que están al servicio de la política. Por eso es lo que dice don Henry Cucalón. Y entre otras cosas, hay unas que son orgánicas, pero no son jurisdiccionales. Totalmente. El Comité de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas es parte de las Naciones Unidas, pero no es un órgano jurisdiccional. Al que acaba de expulsar Venezuela. Por poner un ejemplo. Sí. Entonces hay que tener mucho cuidado. Entonces, solo por la forma no cabe. Si vas al detalle en la redacción poco feliz, ni siquiera pone en prueba nueva, ¿no? Sino cualquier hecho que llegara a pasar, e inclusive dan a entender que no sea ni prueba nueva, ni siquiera un error de hecho. Puede ser inclusive del mismo derecho procedimental. Entonces, maestro, desde el punto de vista jurídico, como mi antecesor aquí en el panel, eso a rajatabla se cae. Ahora, si tú quieres ver más allá, porque hoy día es con Juan, mañana es con Pedro, ayer fue con Daniel, y por eso es interesante la reflexión que hace. Yo la recojo. Señores, ahí hay un alto componente político. Anteriormente, artículos que eran neutros, los políticos los manoseaban. Sí, no, aquí este artículo ya nace políticamente con dedicatoria. Absolutamente. Porque más adelante en la disposición general primera o única, de entrada le dicen que de oficio ya la Corte tiene que aplicar el tema del dictamen. O sea, tú ya ves ya cómo está armada la treta, que parte del negocio es unos no digas nada, otro hasta el gringo, mira para arriba, y esto pasa bonito, por así decir. Y es a todas luces parte de la agenda de un grupo determinado de la bancada de la Revolución Ciudadana, que tiene a la impunidad como su leitmotiv, su razón de ser. Qué pena, porque creo que todos los grupos políticos deberían tener una agenda más amplia, en este caso de causas, luchas laborales, de izquierda, lo que quiera, sin prejuicio de defender lo que ellos creen que es su verdad y la de su líder. Pero resulta ser que aquí todo pasa por una agenda de impunidad. Todas las votaciones giran en torno y qué pasa con el asilado, qué pasa con el fugado, que todo es el material de negociación, y eso no está bien. Tú no puedes trapear el derecho, no es correcto en ninguna circunstancia, peor para un tipo de clara dedicatoria política. Ahí hay un fraude jurídico, sí, señor, porque no hay otra palabra. Ahí es, vamos a hacer un símil a Ramiro, que le gusta esta figura. Esto es casi un caballo de Troya, mi querido amigo. Es un caballo de Troya que le están metiendo vía COIP para ver qué es lo que termina saliendo. Y hago una reflexión. Durante muchos años, comunicacionalmente se dijo que el COIP era prodelincuencial. Era una frase muy de bullet, por así decirlo. Sí, señor. Yo soy un poco más frío en análisis, no me gusta generalizar, pero cuidado, ahora sí. Lo van a politizar. Con la venia, ahora sí lo van a hacer. Ahora sí será un código prodelincuencial. Y podemos también analizar, no sé si ustedes han chequeado el tema de la reserva, ¿no? Eso es lo que te iba a decir casualmente. Esa barbaridad. Ese también tiene otra trampa. ¿Por qué? La lógica, y el doctor lo explicó muy bien, el principio de la reserva en nuestro procedimiento, y no publicidad, sino obviamente para las partes en la indagación. No cabe, como han puesto ahí, que órganos administrativos y órganos políticos accedan a la misma con requerimientos de información. Por ahí han puesto y serán sujetos de sanciones en el caso que hagan mal uso. Señores, eso es legitimar a los campaneros. ¿Ya? Muy bueno. Y en el fondo, a los campaneros le vas a poner corona. Sí, porque ayer trataron de engañar. Porque no pasa nada si los asambleístas piden.
¿Cuál es la característica fundamental del asambleísta? Que no es civil ni penalmente responsable. Ese es el concepto de la inmunidad. Entonces estás mintiendo, porque van a darle mal uso a la información de la indagación, van a ser de campaneros, como bien dijo la fiscal general, y no les va a pasar nada, porque no los pueden enjuiciar. Entonces, a otro con ese cuento. Y en el tema de la judicatura, por poner un ejemplo, la judicatura es un órgano de control administrativo, no jurisdiccional. Ellos están para comprar unos vitaras, para comprar computadoras, para hacer mejorar para contar, no para estar metiéndose en los jueces, ni metiéndose en las sentencias, ni traficando con las mismas, ni darle órdenes a los jueces, ni recibir órdenes de asambleístas, ni ser socios de estudios jurídicos con asambleístas. Eso no es lodable. ¿Me puedes explicar qué tiene que hacer un delegado del Consejo de la Judicatura? ¿Un vocal pidiendo información sobre una indagación previa? Imagínate. Nada. Más aún con un puesto, más aún que son nombrados técnicamente por un Consejo de Participación Ciudadana que tiene o que viene de la democracia porque votan, pero que son de partidos políticos aunque digan que no pueden. Entonces, no pueden inmiscuirse, así sea sobre pretexto de la transparencia, en un proceso de una indagación previa donde el titular en esa materia, y muy bien la aclaración que se hizo, ahora es la Fiscalía. Ustedes sí se acordarán y ustedes lo estudiaron, cuando hasta el 2000 el que tiene la iniciativa era el juez. La pesca milagrosa, ¿se acuerdan? La pesca milagrosa. Permíteme, Henry. La reserva se estableció entendiéndose para no dañar la moral del sospechoso. Entre otras cosas, sí, principalmente. Okay, porque cuando alguien era investigado ya la gente lo sentía como, mira, lo están investigando por contrabando, es que es culpable. Entonces, la mera investigación ya te imputaba el delito. Por supuesto, y la gente ya era la comidilla, mira, lo están investigando por esto, pues ni siquiera lo habían sentenciado. Entonces se estableció la reserva. Y el detalle de la investigación, porque en muchas partes del mundo, y tú has visto en Estados Unidos, tú sabes que una persona está siendo investigada, porque hasta le toman el flash entrando y saliendo de la corte, ¿no? No, pero lo que pasa es que hay otro sistema donde te vienen y te digan, señor, lo vamos a investigar, señor director, por la circunstancia en que usted se lesionó el hombro. Y le dicen, nada más. Ahora, va también al extremo de que la reserva la lleva que ni siquiera las partes pueden saber de qué me estás investigando, porque hay fiscales que creen que no pueden decirte absolutamente nada, aún a la persona a la cual están investigando. No, el cual es un error práctico, porque eso no establece ni señala la ley. Yo entiendo que esto es tiene un fondo político, sin duda. Ahora, lo que quiero, Henry, es también identificar, porque lastimosamente el legislador, porque es el legislador el que hace la norma, le ha quitado peso a los delitos. Hace algunos años dejó de ser un delito el robar un celular por un monto determinado, porque había tantas denuncias y tal era el colapso del sistema para investigar, que dijeron, señores, no podemos investigar un robo de un celular que cuesta 200, 300, 400 dólares, pasa a ser contravención. ¿Quién lo multa? Un comisario. ¿Dónde están los comisarios en este país? ¿Quiénes son los comisarios? ¿Qué Woody? ¿Qué? No entiendo quiénes son los comisarios, de verdad. Comisario Huguito Sánchez. ¿Dónde están los comisarios? ¿Dónde están los comisarios? Para poder decir, señor, me están robando. No sabemos. Entonces resulta ser que aquí los delitos fueron perdiendo peso, pero no los ladrones. Los ladrones siguen vivos ahí en la calle robando más y más y más. El delito al cual se les acusaba dejó de ser delito y fue ahora una contravención. Eso también crea parte del problema de desvalorizar un delito como tal y decir, ¿sabe qué? No tenemos ni los recursos para investigar esto, bajémosle la caución para ser considerado un delito y simplemente es una contravención y no nos preocupamos por eso porque hay otros delitos entre comillas más graves. Bueno, delito sigue siendo la ponderación, es que ya no era obligatoria, entre otras cosas, la prisión preventiva, que ustedes saben, distinguidos amigos y maestros, hubo un exceso de la misma a lo largo de los años en el Ecuador. Fuimos varias veces sentenciados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque había personas por delitos menores que tenían prisión preventiva, nunca les llegó la sentencia, años, sí, lo cual era absolutamente grave. Entonces creo que no estaba correcto. Siempre va a haber la ponderación del juez de cuál es el valor primordial a defender, en este caso la vida, que es el más alto, y está a discreción del juez ponerle la prisión preventiva, porque la lógica en un delito menor
o es un delito que no es contra la vida, es que la prisión venga con la sentencia. Siempre cana, claro, pero con la sentencia, no con la prisión preventiva. A menos que, insisto, haya un bien de por medio, que es la vida, un tema que tenga que ver con delito contra la administración pública. Ese es el sentido. Comprendo, recojo tu inquietud, como todo se desnaturaliza, porque es el tema en la práctica. De hecho, lo que estamos conversando, el recurso de revisión, que tiene una lógica y es necesario porque puede haber un cambio de las circunstancias con una prueba irrefutable nueva o un error de hecho, ni siquiera digo de derecho, tal y como lo están planteando. ¿Qué es lo que hacen? Instituciones válidas las desnaturalizan, las desconfiguran, si se cabe la palabra, y hace que personas inteligentes como tú comiencen a desconfiar inclusive del artículo original. ¿O me equivoco, Ramiro? ¿Me explico? Ese es el problema de la desconfianza en el sistema. Comienzas a poner en duda... Corrompe. Exacto, por eso lo llamo contamina. Comienzas a poner en duda hasta el principio como tal. Entonces, como hubo abuso de prisión preventiva, hay gente que piensa que ya no debe haber prisión preventiva. Como hay abuso en otras circunstancias, que ya no debe existir. No, eso no es correcto para el sistema, no ayuda, y quisiera dejar una idea clara de por medio. Señores, no olvidemos qué es lo que estamos viviendo. Hay un problema de seguridad que está siendo enfrentado por el gobierno nacional, por el presidente de la República en su calidad de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Vivimos todavía una declaratoria de conflicto armado interno, en español, guerra. Es decir, que en materia de seguridad debemos ser un solo puño, sí, señor, un solo frente, y cada uno en la esfera de sus competencias, en este caso la legislatura, debe sumar esfuerzos para que los criminales y los narcotraficantes nos vean unidos. No debe de ser que, aprovechando este espíritu que vemos ahorita de madurez cívica, a la cual saludo y me sumo, no es ser que me quieras meter ahí como que de pasadita, como que no dices nada, un distractor, ¿me explico?, de otro orden, claro, jurídico político, para beneficiar a una persona en particular, cuando debemos estar todos en la línea de apoyar al gobierno en el tema de la seguridad. Y que, por ejemplo, el tema de la reforma penal sea una herramienta que sume en esta línea, porque ninguna es la solución total, estimado Daniel. No hay una sola cosa que dé una solución global. Es la suma de muchos temas legislativos, ejecutivos, judiciales, etcétera, sociedad civil, que va a ayudar. Y definitivamente lo de ayer no ayudó. Pese a que saludo que en el Pleno se despertaron. Se despertaron. Reaccionaron. Sí, en la comisión toditos se durmieron. Pues. Y que, hasta la gente, más allá de la división de la votación, espero que los próximos días el tema se finiquite. No le ha ido bien a RC en estas 2 últimas semanas en el Parlamento, ¿no? Eso es lo que yo iba a ver. Después de que el tratadista José Agualzaca Guamán, honorable legislador de la República, ha introducido estas sesudas reformas al COIP. A mí lo que me preocupa, y estoy hablando con un ex premier de la República manejando la política, a mí sí me entra en duda la comisión, porque hubo abstenciones, hubo votos a favor, y yo creo que ya están suficientemente grandecitos como para que el tratadista Agualzaca haya podido convencerlos con su elocuencia académica de este tema. Y yo ya soy una persona que a los 61 años que voy a cumplir me guío más por el piensa mal y acertarás que creando en la buena fe, sobre todo en ese seno legislativo. ¿Qué piensa el ex premier de la República? Y el ex asambleísta. Por mi experiencia te digo, donde se forjan los legisladores es en las comisiones. A eso me refiero. Ahí es donde legislas. Si es que trabajan. Ahí es donde tienes que ir 2 o 3 veces a la semana y te quedas horas. Yo contaba una anécdota. Ustedes saben, digamos que mi fuerte es el derecho constitucional, administrativo y político. Ahí me tocó en mi segundo periodo tratar paquetes de reformas penales y tuve que ponerme a estudiar todos los días para tratar de estar a la altura del tema y no hacer el ridículo, porque equivocarse es normal, que tengas diferencias de criterio también, pero de ser un meme no regresas, pues, ¿no? Claro. ¿Estamos claros?
Por experiencia les digo, en las comisiones, principalmente en la de justicia, sesionas horas y horas al día, recibes a los decanos de las facultades de Derecho de todo el país, públicas y privadas. ¿Me equivoco si más tarde viene el doctor García o ya estuvo aquí Ramiro García? Viene después. Bueno, el doctor Ramiro García varias veces acudía a la Comisión de Justicia y zarandeaba a los legisladores el huesito de la palabra, porque sabe materia penal. Puede ser que a veces uno esté de acuerdo, no con una postura, claro, pero sabe. Sí sabe. Van abogados especialistas, van las partes, señores, y uno tiene que estar preparados y pilas para, insisto, no caer en ninguna trampa. Y si mañana no estás de acuerdo, ponerlo por escrito y que quede en el debate para que conste en actas, en posición, y después le elevas mediáticamente en el pleno donde están, digamos, los focos en el tema. Veo bastante raro que el legislador en mención haya tratado de sorprender a todos al mismo tiempo. A todos al mismo tiempo. Es un tema muy sesudo, no es un tema fácil, es un tema de mucha técnica jurídica, valga la aclaración. Mire el lenguaje que tuvo que utilizar el doctor Costaín para poderlo traducir en palabras sencillas. No me imagino este tratadista de última data, ¿no? Entonces, ojo, y son de varias sesiones, y por eso llamo también a la reflexión. Yo espero lo mejor de cada uno de los integrantes de la Asamblea. No me gusta generalizar, yo he sido parte de un órgano colectivo. A veces falla uno y a los 137 le terminan dando palos. Así es en todas partes del mundo, no creas que es aquí. Pero esto es una masa gris que está creciendo en el país. De que, señores, démosle importancia a las cosas. ¿Ya? El trabajo se fragua en las comisiones. Por eso era la reflexión. O para mal. Por eso hay que prestarle atención, hay que estar en el día a día, hay que ser legislador a tiempo completo, porque hasta cuando uno quiere hacer bien las cosas, uno se equivoca. Sí, señor. Ahora imagínate si lo tomas a la ligera, si es dejar ver, dejar pasar, no te preocupes, o vives a telefonazo limpio, me explico, recibiendo órdenes, siempre va a ser muy complicado. Así que saludo que por lo menos el día de ayer una gran mayoría de legisladores haya salido por los fueros del Parlamento Nacional, hayan detenido esta malhadada pretensión, han elevado el debate y saben que hay una ciudadanía que está atenta, ¿no? Y ojo, no tiene nada que ver con derechas o izquierdas, verdes, rojos, amarillos y blancos, porque abogados y jurisconsultos de todo orden, de todo origen, de todo el Ecuador, han puesto el grito al cielo. No solamente la fiscal general en una entrevista. Es, insisto, es masivo el tema de que no quieran sorprender, y vamos a hacer, insisto, vamos a caer en ridículo ante los organismos también internacionales con esto que se han inventado para ver cómo acomodan las circunstancias para beneficio de una persona en particular. La parte que sigo sin entender políticamente hablando, Henry, es cómo una persona que se considera inocente, que ha hecho de su vida una actitud, ha afrontado supuestamente todas las críticas y le ha imputado una cantidad de delitos y se siente inocente, necesita de todas estas triquiñuelas jurídicas para darle vuelta a la aplicación de la ley que no lo está viendo inocente. La desesperación. Mala consejera. Nada más. Nada más. Insisto, eso viéndolo en particular. Viéndolo en general. Es que se está legislando particularmente, pues. Totalmente. No lo podemos hacer de otra manera. Claro, tema directo. Porque si fuera un producto de un gran consenso, de un gran análisis, ¿cuál es la lógica, estimados compañeros y amigos del panel? Normalmente, cuando un tema llega al Parlamento es cuando ha sido ya matizado por la sociedad, ha sido debatido, reclamado, etcétera, y llega a los parlamentos y aún así le hacen seguimiento y es el resultado de una demanda de la sociedad. Una necesidad social. Por así decir. Y como el derecho es dinámico, cambia. ¿Ya? No es al revés. No es que los ciudadanos se enteran de la noche a la mañana qué es lo que han hecho sus congresistas, que ni siquiera estaba en su plan de trabajo. No, es el resultado de. Y por eso es que la consecuencia, esa es parte de nuestros problemas como latinos, que hacemos leyes draconianas
de cumplimiento flexible en vez de hacer normas simples de cumplimiento obligatorio. Muy bueno. Básicamente eso, ¿no? Entonces, tú ves ahorita lo que está pasando en Estados Unidos. Tienen años entrampados en un debate sobre una ley de migración. Años. Se ponen de acuerdo, a veces un republicano piensa como demócrata, después un demócrata, quieren avanzar, después viene la agenda, porque siguen recogiendo el sentir de la sociedad, cosa que cuando ya se aprueba, para bien o para mal, se entiende que eso ya ha sido recogido, es parte de tu vivir. Aquí nosotros, y les digo, porque también tengo una parte del mea culpa, por eso yo quiero, y lo hicieron en la mañana, yo quiero que mi experiencia sirva, me explico. Las canas deben servir para algo. Nosotros no podemos experimentar con la sociedad, con los ciudadanos. El trámite legislativo debe ser el punto final de un requerimiento de los ciudadanos. Esa es mi posición al respecto. No tratar de sorprender al pueblo con reformas de último cuño, de pasada, con claros beneficiarios directos que lo que van a crear es mayor desconfianza en el sistema. Piensa mal y acertarás. ¿No crees que esto es el resultado de una contraprestación por una aprobación por el Ministerio de la Ley de cierto paquete? La política es el arte de lo posible y tenemos experiencia ya inclusive en gobiernos anteriores y de anteriores que este grupo todo lo ve transversalmente en función del tema de qué es lo que le pasó a su expresidente y a su exvicepresidente. No hay que descartar nada. Lo que sí hay que hacer es dejar a un lado cualquier tipo de simplismo y cualquier tipo de buenismo. Estos son asuntos serios. Esto no es, no, deja nomás que no pasa nada. No. Es solo un articulito por ahí. Ese solo es el derecho humano que nadie le para bola. Señores, ya tenemos experiencia, ya estamos bastante maduros, por así decir, para hacer trivial un asunto que es bastante de fondo. Y al mismo tiempo, no crean que es una coincidencia que mientras se dan estas cosas, puede distraernos de temas importantes. Esta semana, si ustedes me permiten, por favor, ¿cuál es la parte de fondo de esta semana que lastimosamente se ha enturbiado por este debate? Que el presidente de la República ya firmó el decreto ejecutivo para la consulta popular y referéndum. Y de esto íbamos a hablar, se nos fue. Que al mismo tiempo ya el Consejo Nacional Electoral determinó ya cuál es la fecha. 21 es el 21 de abril. Y ya vamos a acudir nuevamente a las urnas, a un proceso en que el pueblo es el actor, no el espectador del cambio democrático, donde hay 10 preguntas, 6 de consulta, cuyas temáticas son interesantes, aunque medio flojas, y 2 de las 6 son temas que se están tratando ahorita en la Asamblea. Totalmente. Aumento de penas y que no haya prelibertad en ciertos delitos. Sí, 2 de las 6. 2 de las 6. 4 de mucha importancia. De entrada les digo, tengo un sí ferviente. Un sí no de acomodo, ferviente y activo, entre los cuales está extradición. Por supuesto. Jueces constitucionales. Suscribo. El tema de los tratados internacionales, el arbitraje, apoyo. El tema del contrato por horas. Por y una pregunta suelta que el presidente no la convoca, sino que es producto de la iniciativa del expresidente Lazo, apoyada y aprobada por la Asamblea Nacional, que es la pregunta 11 de reforma constitucional, que hace que Fuerzas Armadas de forma permanente colaboren con la Policía Nacional en la seguridad interna sin necesidad de declarar guerras ni estado de excepción. Entonces, señores, esos son temas importantes que tienen que movilizar a la sociedad, adoptar criterios, adoptar posiciones, ojalá de respaldo, motivado, no solamente porque estoy de agache, porque por ahí me dieron un ministerio de agache, no, sino porque estoy apoyando, porque creo una causa, porque lo que era bien antes debe seguir siendo bien ahora. No es que he cambiado de posición, hay que ser coherente y consecuente al respecto, ¿no? Henry, y de esto vamos a seguir hablando porque me parece, Ramiro, Daniel, que la próxima semana, con el favor... sigue, de 10 asambleístas de la Comisión, 5 son de Revolución Ciudadana. Pero hay 2 independientes. Pero lo grave es ¿Y el que, tratadista? Ese es Revolución Ciudadana. Pero lo grave de la votación es, por ejemplo, que gente buena votó a favor, que las 6 votó a favor, luego se dan cuenta y bueno... Pero es que la pregunta es que si estaba o no estaba en el texto eso. Bueno, porque puedes votar por un informe, o sea, y lo que
no conocemos la historia, pero lo que suele suceder es que tú debates y minutos antes del informe de la comisión, o inclusive cuando estás en el pleno, cuando te dice el ponente va a cambiar, que se vuelve en un dictador, porque el ponente puede sacar y meter, incorpora, ahí viene la mañosería, que siempre la critiqué, como yo tuve el 98% de asistencias en mis 8 años, sí me acuerdo, porque yo sí fui a la asamblea, por si acaso, siempre preciso esa parte, te daban, ya están señores legisladores en su computadora, te ordenan votar en 30 segundos, tú no sabes ni qué es lo que había puesto, ojo, entonces, cuidado es que debatieron o no debatieron, hay que ver las actas, y el jurisconsulto en mención, el tratadista, como dice el profesor Cepeda, lo incluyó solo para la votación. Él era el ponente. Claro, él fue el que incluyó. Puede ser que le haya puesto antes de la votación, estamos un poco... Estamos lucubrando. El hecho cierto es que está en el documento y se aprobó con eso. No es, no es que es una errata o que está incorporado por fuera de la aprobación, está en el acta, ¿no? Entonces, bueno, creo que sorprendió porque el primero en oponerse fue el del PCC, Vicente Tallano. Claro, y me parece muy bien. Tallano no estuvo en la sesión. Y me parece bien porque el doctor sabe de materia penal, ese es su expertise. Creo que ayer dio una motivación interesante y justificada del por qué eso no debe proceder. Eso de ahí debe convertirse en una realidad. ¿Cuál es la realidad? Que se vote por separado, se deseche esos articulados incluyendo la disposición general y que se vote a favor de las cosas positivas que sí hay. De las reformas. Que sí hay, que no hay que tirar al tacho horas y días de trabajo. Archivo, lo que dices tú. Exactamente. Y si no, la otra parte, negado y archivado. Solo para su información, el tratadista Oaxaca propuso las reformas del 658 y la disposición general. También del COIP del 53, 92, 140, 143, 160. Qué prolífico este hombre. 219, 220, 260, 317, 360. Oiga, Zaffaroni se queda corto para Totalmente. Este hombre. Habría que ver si intervino ayer, porque normalmente si uno motiva algo, en silencio. Si uno motiva algo, uno va al pleno y la bandera la haces tuya. Inclusive si tú crees que estás equivocado, esa es tu bandera de lucha. Yo he puesto el ejemplo. Inclusive le tenía mucho temor a los penalistas. Cuando yo puse en el año 2019 el concepto de que no haya prelibertad a los sentenciados por delitos contra la vida, tenía bastante recelo que muchos grandes abogados penalistas me decían eso va a ser inconstitucional porque el principio rector es la rehabilitación. Yo tenía también esa duda. Sin embargo, la pusimos, la aprobamos y lo conversamos en estos micrófonos hace unos cuantos meses. La Defensoría Pública la impugnó por inconstitucional, la reforma que yo propuse y la aprobó la Asamblea. Y la Corte Constitucional, en cambio, la validó. Ahí respiré más tranquilo, porque por más que una cosa suene lógica, puede ser que choque con el tema de la juridicidad. Con algún otro derecho también. Exactamente. Sí. Pasó. Pero si ya la Corte te lo aprobó. Valga la aclaración, 3 de los jueces, esto es como anécdota, ¿no? Y los respeto, han sido mis profesores. 3 de los jueces que no estuvieron de acuerdo con eso son los mismos del juicio político, ¿no? Ya tú ya ves que hay un patrón ahí especial de dogma. Quiero dejarlo de ese de dogma, la verdad, ¿no? Sí. Qué duros, ¿no? Que han resultado de esos jueces. Pero insisto, no me cansé de repetirlo, gente inteligente y honesta. Puede ser que diferimos de los criterios. Oye, dejemos las preguntas para hablar bien de la consulta popular para la próxima semana, solo para tratar ello. La verdad es que la urgencia nos hace a veces cambiar el orden. No, me parece bien. Solo lo puse, Eduardo, y querido, muy bien, para que no nos distraigamos del tema principal. El tema principal es que hay una crisis de seguridad. Debemos hacer un solo frente como país. La Asamblea hace lo suyo, cada uno de nosotros como ciudadanos también. Cuidado, nos distraemos de eso y en vez de sumar, me explico, estamos restando nada más y nada menos que un enemigo que está al frente, que es el narcotráfico y el crimen organizado. Eso lo puse como idea. Creo que hay que seguir insistiendo en la consulta y en este tema, ojalá la próxima semana, el presidente de la Asamblea, que ha demostrado, según el Universo, ser un gran negociador, finiquite, negocie a favor de los ciudadanos, archive y niegue esos articulados, ¿no?
Qué bueno. Habrá que buscar quiénes son los asesores a Walsaca. Porque él no es doctor en Derecho ni nada parecido. Son tratadistas. Pero le digo una cosa, ha habido grandes legisladores que no han sido abogados y se compenetran en la reforma. Sí. ¿Ustedes se acuerdan? Febres Cordero, el ingeniero, el presidente, cuando hablaba de temas legales, parecía abogado. ¿Quién era asesor de él? Porque tuvo varios a lo largo de los años. Sobre todo cuando decía cumplir y hacer cumplir la Constitución. No, y hay una anécdota que es como viernes, que ahora ya no existe, eso estaba en la Constitución del 79. Se la dedicaron también. Porque ahora las constituciones del año 98 establecen que es cumplir y hacer cumplir, en el ámbito de tu competencia, que es el Ejecutivo. Hubo que una coma. Pero una anécdota rápida de los viernes, ahorita que lo citamos, para que vean que no es solamente la profesión, el título, sino un tema de actitud. Sí, señor. Y de responsabilidad, más cuando eres legislador y representas a la gente. En algunas entrevistas, y Febres Cordero indicó que cuando fue constituyente la primera vez en el año 66, era un empresario privado, senador funcional constituyente. Obviamente iba a enfrentarse pues a los Gonzalo Cordero Crespo, en la época que si tú no eras doctor y premio Contenta, poco más pues te batraceaban en la esquina, y que antes de llegar a la constituyente tomó clases particulares de derecho constitucional. Es que lo conoce a Jorge Maldonado Renela, años después Procurador General de la Nación y síndico municipal. Inclusive cita a Gil Barragán, que conceptualmente era medio opositor, pero que era una eminencia en esa época. O sea, él de oficio pide clases de derecho constitucional a los mejores abogados de la época para, una vez más, ir y no hacer el ridículo. Así es. Entonces no hace falta ser abogado, no, sino conocer una persona seria, una persona, digamos, de concepto y responsable. Criterio jurídico. Criterio, exactamente. Que eso no le enseñan en ninguna universidad del mundo. El criterio, por si acaso. En nuestra facultad tuvimos profesores que nos enseñaron a pensar correctamente. Querido Henry, agradecerte tu amabilidad. Gracias. Todos los viernes. Y disculpen por no haber venido el viernes pasado. No se preocupen. Ya tiene falta. Tiene falta. Abrimos el espacio antes de despedir a Henry de menciones publicitarias. Atención, padres y niños aventureros. Daniel Travieso.